Imagina una verdad sobre Jesucristo, tan profunda, tan radicalmente diferente de lo que siempre has creído, que podría redefinir los fundamentos mismos de tu fe. ¿Y si la verdadera esencia de Cristo hubiera estado meticulosamente velada, oscurecida por el paso de los siglos, escondida detrás de capas de dogmas y tradiciones? Ahora, una revelación sorprendente amenaza con desmantelar la narrativa aceptada y marcar el comienzo de una nueva era de comprensión. Ingresa Mel Gibson, el aclamado actor y director, un hombre cuyo nombre es sinónimo tanto de éxito en Hollywood como de un compromiso profundamente arraigado con la espiritualidad cristiana. Se rumorea que Gibson ha tropezado con algo extraordinario, un descubrimiento tan potencialmente explosivo que podría alterar irrevocablemente nuestra comprensión de Jesús y, en consecuencia, la estructura misma del cristianismo tal como lo conocemos. Esta no es simplemente una cuestión de matices teológicos, es un desafío a los principios fundamentales de un sistema de creencias adoptado por miles de millones. ¿Pero por qué Mel Gibson? ¿Qué calificaciones posee un cineasta que le permitirían acceder a secretos tan profundamente guardados? ¿Cómo podría un hombre que ya nos trajo la pasión de Cristo, una película celebrada por su adherencia a las Escrituras, llegan a conclusiones tan divergentes sobre la verdadera identidad de Jesús? Esta historia trasciende el ámbito de la intriga de Hollywood, es un tapiz tejido con hilos de secretos antiguos, manuscritos olvidados e interpretaciones que han sido sistemáticamente suprimidas y silenciadas a lo largo de los siglos. Antes de precipitarnos a emitir un juicio, es fundamental comprender la gravedad de lo que está en juego. ¿Por qué se ha ocultado deliberadamente a las masas cierto conocimiento acerca de Cristo? ¿Qué peligro inherente reside en esta perspectiva alternativa que justifica su perpetuo ocultamiento? Si te atreves a explorar las posibles implicaciones del supuesto descubrimiento de Mel Gibson y su poder para revolucionar tu comprensión de la fe cristiana, entonces debes continuar leyendo. Estamos preparados para desvelar uno de los enigmas más importantes de la historia de la religión, una verdad tan convincente que podría desafiar todo lo que alguna vez se ha considerado sagrado con respecto a Jesucristo. Si le atrae el contenido que profundiza en verdades ocultas, desvela misterios espirituales y revela revelaciones impactantes, asegúrese de suscribirse a este canal. Aquí nos aventuramos en las profundidades de lo desconocido, explorando secretos que pocos están dispuestos a revelar. Haga clic en el botón de suscripción y active las notificaciones para nunca perderse una nueva información o perspectiva. Dirijamos ahora nuestra atención al meollo del asunto. Desde la liberación de la pasión de Cristo, la carrera y el viaje personal de Mel Gibson han estado indisolublemente ligados a su profundo compromiso con la fe cristiana. No solo elaboró una película notablemente fiel a la descripción bíblica de la crucifixión de Jesús, sino que también se sumergió en rigurosos estudios de la espiritualidad, profundizando en sus complejidades multifacéticas. Sin embargo, a medida que pasaron los años, supuestamente comenzó a ocurrir un cambio sutil pero significativo en su percepción de Cristo. Investigaciones posteriores, junto con interacciones con una amplia gama de especialistas, supuestamente lo llevaron a una comprensión radicalmente diferente, una perspectiva que muchos podrían considerar controvertida, incluso herética. Según informes de los medios de comunicación que circulan, Gibson encontró textos e interpretaciones que desafiaban directamente la imagen tradicional y ampliamente aceptada de Cristo. El principio central de esta visión alternativa postula que Jesús no era simplemente un hombre, sino más bien un concepto, un principio divino que trasciende la identidad individual. Esta visión, aunque indudablemente provocativa para algunos, se basa en antiguas tradiciones y enseñanzas de escuelas místicas anteriores al establecimiento del cristianismo dominante. El gnosticismo, por ejemplo, presenta enseñanzas que describen a Cristo no como un ser humano único sino como una energía espiritual, un potencial latente que reside dentro de cada individuo, esperando ser despertado. Ideas similares resuenan dentro de varias corrientes esotéricas, que afirman que Cristo es un estado de conciencia elevada, un logro espiritual accesible a toda la humanidad. Pero ¿por qué esta interpretación nunca ha logrado una aceptación generalizada? ¿Por qué los evangelios oficiales de la Biblia no abordan este concepto con claridad y énfasis? La respuesta, quizás, esté en la propia evolución de la Iglesia a lo largo de los siglos. A medida que el cristianismo ascendió hasta convertirse en la religión dominante del Imperio Romano, surgió un imperativo apremiante de establecer una doctrina unificada y cohesiva. En consecuencia, muchas creencias y textos que divergían de esta visión singular fueron sistemáticamente marginados, etiquetados como heréticos y efectivamente suprimidos. ¿Implica esto que existieron narrativas alternativas de Cristo, deliberadamente silenciadas y enterradas bajo capas de doctrina oficial?
El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y los evangelios gnósticos en Nag Hammadi sacó a la luz fragmentos de información que desafían directamente los relatos tradicionales. Estos textos sugieren que Jesús enseñó que el reino de Dios no era un lugar físico que debía alcanzarse, sino más bien un estado interno del ser, accesible a todos los que despertaban a esta realidad espiritual. Si este fue en verdad el mensaje central de Cristo, ¿por qué quedó oscurecido? ¿Quién se benefició de perpetuar la ignorancia de la humanidad sobre este conocimiento transformador? Es en este punto donde llegamos a la importancia potencial de la investigación de Mel Gibson. Durante sus investigaciones, el cineasta habría descubierto conexiones entre el mensaje original de Jesús y enseñanzas ocultas que han sido eliminadas sistemáticamente de la tradición cristiana oficial. En lugar de ver simplemente a Jesús como un hombre divinamente elegido, esta perspectiva sugiere que representa un modelo para el despertar espiritual de toda la humanidad. Esto resuena con las filosofías de numerosos pensadores y especialistas en el campo de la espiritualidad. El propio psiquiatra suizo Carl Jung interpretó a Jesús como un arquetipo del yo iluminado, una representación simbólica que existe dentro de cada uno de nosotros, esperando ser realizada. Para Jung, la crucifixión y la resurrección no fueron meros acontecimientos históricos sino representaciones simbólicas del arduo viaje del alma humana hacia la iluminación. Si esta perspectiva es cierta, podría redefinir fundamentalmente el papel del cristianismo en el mundo. En lugar de ser únicamente una religión basada en la veneración de una figura externa, la fe podría reinventarse como un camino profundo hacia el autodescubrimiento, donde cada individuo posee la capacidad inherente de despertar su propia chispa divina. Sin embargo, esta profunda revelación no está exenta de importantes repercusiones. Aceptar la comprensión de que Cristo representa un estado de conciencia, en lugar de simplemente una figura histórica confinada al pasado, probablemente encuentre una resistencia acérrima por parte de aquellos profundamente arraigados en la visión tradicional e institucionalizada de la Iglesia. Después de todo, tal cambio de paradigma eliminaría efectivamente la necesidad percibida de un intermediario, un sacerdote, una iglesia, una religión organizada entre la humanidad y la fuente divina. Esto, a su vez, desafiaría inherentemente los fundamentos y la autoridad de las instituciones religiosas, que durante siglos han controlado meticulosamente el acceso a lo sagrado y dictado los caminos hacia la conexión espiritual. Mel Gibson, una figura conocida por su intensa personalidad y su inquebrantable búsqueda de la verdad auténtica, sin duda habría reconocido el peligro inherente y el poder transformador de esta información. Algunos relatos sugieren que dedicó años al estudio en profundidad de las escrituras antiguas, entablando diálogos profundos con destacados historiadores y expertos en teología, todo en un ferviente intento de comprender plenamente las implicaciones de esta posibilidad radical. Si Jesús fue realmente más que un simple hombre, si representó la manifestación tangible de una conciencia divina inherentemente accesible a todos los seres, entonces la humanidad ha sido trágicamente privada del reconocimiento y el empoderamiento de su verdadera naturaleza y potencial espiritual. Las ramificaciones de tal revelación, en caso de que se difunda ampliamente y se acepte universalmente, son casi inimaginables. De hecho, ¿cómo reaccionaría colectivamente el mundo ante el descubrimiento trascendental de que el mensaje original y no adulterado de Jesús fue deliberadamente alterado, manipulado y oscurecido para favorecer estructuras de poder específicas y mantener el control sobre las masas? El impacto de tal descubrimiento histórico sería nada menos que inmenso y enviaría ondas de choque a todo el orden establecido. Las iglesias de todo el mundo se verían obligadas a emprender una reevaluación fundamental de sus enseñanzas fundamentales, reescribiendo sus narrativas y reconociendo sus tergiversaciones históricas. Millones de creyentes, sacudidos hasta lo más profundo, podrían encontrarse cuestionando los fundamentos mismos de sus creencias más profundas, embarcándose en viajes personales de redescubrimiento espiritual. El cristianismo, tal como lo conocen y practican actualmente miles de millones de personas en todo el mundo, podría sufrir una transformación sísmica y tal vez nunca volver a ser el mismo. Esta potente posibilidad plantea inevitablemente otra pregunta esencial y profundamente inquietante: si Jesús verdaderamente predicó un mensaje de espiritualidad universal, uno que era inherentemente accesible a todos los individuos independientemente de su posición social o afiliación religiosa, entonces, ¿por qué su auténtica enseñanza fue tan despiadadamente suprimida y ocultada activamente a las masas? ¿Quién o qué entidad se sintió tan amenazada existencialmente por un mensaje que hablaba directamente del poder del autodescubrimiento, la iluminación interior y la divinidad inherente dentro de cada ser humano? Un examen cuidadoso de la historia revela un patrón recurrente: este tipo de conocimiento empoderante, capaz de liberar el espíritu humano, ha sido constantemente relegado a las sombras, oculto a la corriente principal y accesible solo a unos pocos elegidos.
Las antiguas órdenes místicas, como los esenios y los gnósticos, poseían y guardaban secretos espirituales que se consideraban demasiado potentes para los no iniciados, revelándolos solo a aquellos considerados dignos y preparados. Este contexto histórico proporciona una explicación plausible de por qué ciertos textos fueron eliminados sistemáticamente de la Biblia oficialmente sancionada, y por qué ciertas doctrinas y prácticas espirituales fueron perseguidas implacablemente a lo largo de los siglos, silenciando efectivamente las voces disidentes y preservando la narrativa dominante. Frente al peso de toda esta evidencia histórica y las profundas implicaciones que conlleva, surge la pregunta crucial: ¿estamos, como sociedad global, realmente preparados para confrontar la verdad sin adornos sobre Jesucristo y su mensaje? ¿O continuaremos aceptando pasivamente sin una investigación crítica lo que nos han enseñado y condicionado a creer desde la infancia? En esta etapa crucial, resulta imposible ignorar estas preguntas profundamente apremiantes. ¿Es la visión predominante de Cristo que tenemos hoy la representación más completa y precisa, o todavía hay secretos profundos esperando ser revelados, verdades ocultas que podrían revolucionar nuestra comprensión de la espiritualidad y nuestro lugar en el universo? Si este tema ha resonado en usted y ha despertado un nuevo sentido de curiosidad, le animo a que no deje de explorar aquí. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido futuro diseñado para ampliar tu perspectiva sobre la espiritualidad y profundizar en los misterios ocultos que han dado forma a nuestro mundo. Después de todo, cuanto más conocimiento adquirimos y cuanto más críticamente examinamos las narrativas que hemos heredado, más nos acercamos inevitablemente a una comprensión cada vez más profunda de la verdad última. Pero ¿qué pasa si esta verdad que cambia la vida ya ha estado oculta a plena vista durante siglos, oscurecida por capas de dogmas y malas interpretaciones? ¿Qué pasaría si el verdadero mensaje revolucionario de Cristo no fuera simplemente adorar pasivamente una figura externa de autoridad, sino más bien despertar activamente la divinidad inherente que reside dentro de todos y cada uno de nosotros? Mel Gibson, a lo largo de su distinguida carrera como cineasta y dedicado investigador de la fe cristiana, llegó a la poderosa comprensión de que había mucho más en la historia de Jesús de lo que tradicional y convencionalmente se enseña dentro de las instituciones religiosas establecidas. Al examinar meticulosamente textos antiguos, incluidos aquellos considerados heréticos por la Iglesia, y al profundizar en varias tradiciones místicas de todo el mundo, comenzó a discernir patrones sutiles pero inconfundibles que apuntaban hacia una revelación aún más profunda y transformadora. Una de las preguntas más apremiantes que surgió durante su búsqueda espiritual fue la siguiente: ¿por qué ciertos pasajes bíblicos, particularmente los que se encuentran en los evangelios apócrifos, parecen sugerir fuertemente que Jesús estaba hablando de un reino interior de Dios, una realidad espiritual que existe dentro de cada individuo, mientras que la doctrina cristiana oficial y ampliamente aceptada pone un énfasis mucho mayor en una figura exterior de salvación, un redentor externo que liberará a la humanidad de sus pecados? En los evangelios apócrifos descubiertos en Nag Hammadi, por ejemplo, hay numerosos pasajes que representan a Jesús enseñando explícitamente que la verdadera iluminación espiritual no se origina en la adhesión ciega a dogmas rígidos, rituales externos o estructuras religiosas jerárquicas, sino más bien en un viaje interno profundo y transformador, un proceso de autodescubrimiento y el despertar de la propia divinidad interior. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, una frase particularmente llamativa atribuida a Cristo dice: «El reino de Dios está dentro de vosotros y a vuestro alrededor. No en edificios de madera y de piedra. Partid un trozo de madera y allí estaré. Levantad una piedra y me encontraréis». Otro versículo convincente dice: «Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Dios viviente». Si interpretáramos estas poderosas palabras literalmente, abrazando su significado inherente sin el filtro de siglos de interpretación religiosa, sugeriría que Cristo no vino únicamente para salvar a la humanidad como una entidad separada y distinta, sino más bien para despertar la divinidad inherente y el potencial sin explotar que reside dentro de cada ser humano, recordándoles su conexión intrínseca con la fuente divina. Esta visión revolucionaria resuena profundamente con una multitud de filosofías espirituales que han surgido a lo largo de la historia en varias tradiciones antiguas. En el hinduismo, por ejemplo, el concepto de Atman, la chispa divina del alma universal que reside dentro de cada ser humano, guarda una sorprendente similitud con esta idea radical. El budismo también enseña que el despertar definitivo de la conciencia se produce cuando el individuo comprende plenamente su verdadera naturaleza, se da cuenta de la interconexión inherente de todas las cosas y trasciende las limitaciones del ego. Si todo esto es cierto,
entonces lo que la Iglesia tradicional nos ha enseñado durante siglos representaría solo una versión fragmentada e incompleta de la verdad, una narrativa cuidadosamente seleccionada diseñada para mantener el control y perpetuar una estructura de poder específica. Sin duda, el propio Mel Gibson se habría sentido profundamente conmocionado y conmovido al descubrir que esta visión transformadora no era exclusiva del cristianismo, sino que estaba presente en una miríada de tradiciones espirituales en todo el mundo, tradiciones que a menudo han sido sistemáticamente reprimidas, marginadas o perseguidas activamente por quienes ocupan posiciones de autoridad religiosa. Pero la pregunta crítica sigue siendo, ¿por qué ocultar activamente esta información empoderadora a las masas? ¿Quién se beneficiaría de mantener a la humanidad en un estado de ignorancia percibida, perpetuando la creencia de que la salvación solo puede lograrse mediante la estricta adhesión a una institución religiosa y sus rituales prescritos? Durante su extensa investigación, Gibson descubrió pruebas convincentes que sugerían que el cristianismo primitivo era mucho más diverso y multifacético que la versión homogeneizada que se enseña comúnmente en la actualidad. En los primeros siglos que siguieron a la vida de Jesús, existieron innumerables interpretaciones de sus enseñanzas, y algunos grupos lo percibían no solo como un hombre divino, un hacedor de milagros o un sanador compasivo, sino también como un modelo profundo de iluminación espiritual, un ejemplo vivo del potencial de transformación humana. Sin embargo, con el tiempo, estas visiones diversas y a menudo contradictorias fueron eliminadas sistemáticamente o suprimidas por la fuerza a medida que la Iglesia naciente consolidó su autoridad y estableció una doctrina unificada. El Concilio de Nicea, convocado en el año 325 después de Cristo, se erige como uno de los momentos más decisivos y trascendentales de este proceso histórico. Fue en esta reunión fundamental que el cristianismo codificó formalmente sus doctrinas centrales, excluyendo explícitamente varios evangelios e interpretaciones alternativas que presentaban una visión radicalmente diferente del mensaje de Cristo, moldeando efectivamente el panorama religioso para los siglos venideros. Si la percepción de Jesús se resumiera únicamente en un arquetipo espiritual, universalmente accesible y residente dentro de cada individuo, ¿qué sería entonces del papel ordenado de la Iglesia? Si cada persona poseyera la capacidad intrínseca de conectarse directamente con su propia divinidad inherente, las estructuras religiosas tradicionales, como intermediarias, inevitablemente renunciarían a su autoridad e influencia establecidas. Es precisamente esta potente implicación la que probablemente llegó a comprender Mel Gibson, un individuo complejo y reflexivo. El mensaje auténtico y no adulterado de Cristo, de empoderamiento individual radical, puede haber sido deliberadamente oscurecido, consciente o inconscientemente, a lo largo de los siglos, para mantener la dependencia de la humanidad de los intermediarios espirituales y las instituciones que representan. A lo largo de la historia, han surgido innumerables figuras que se han atrevido a revelar esta verdad oculta, el camino directo hacia lo divino interior. Trágicamente, muchas de estas luminarias y sus seguidores han enfrentado una persecución implacable por sus opiniones heréticas. Pensemos en los cátaros, una secta cristiana medieval que defendía la ilustración individual y el rechazo del dogma materialista. Fueron brutalmente masacrados por la Iglesia y sus creencias fueron consideradas una amenaza peligrosa para el poder establecido. De manera similar, los caballeros templarios, de los que se rumoreaba que poseían secretos arcanos sobre la verdadera naturaleza y las enseñanzas de Cristo, fueron perseguidos implacablemente y finalmente exterminados, considerando que su riqueza e influencia eran demasiado grandes. Incluso en la era moderna, los estudios académicos que profundizan en los matices de los evangelios gnósticos y ofrecen interpretaciones alternativas de la vida y el mensaje de Jesús a menudo se difunden escasamente, y la gran mayoría de las iglesias tradicionales evitan activamente discutir estas perspectivas potencialmente transformadoras de paradigmas. Este patrón histórico nos obliga a enfrentar una pregunta fundamental y profundamente inquietante: si la misión principal de Jesús fue liberar espiritualmente a la humanidad, romper las cadenas de la ignorancia y el dogma, ¿por qué tantas religiones establecidas parecen perpetuar activamente un estado de cautiverio, atando a sus seguidores a reglas rígidas, doctrinas prescritas y obediencia incondicional? Mel Gibson, al lidiar con esta profunda paradoja, probablemente reconoció que la narrativa que él mismo ayudó a elaborar y presentar en La Pasión de Cristo, aunque poderosa y conmovedora, tal vez no abarcaba la verdad completa y sin adornos. Su película, elogiada por su cruda descripción del sufrimiento físico de Jesús, se centró principalmente en los agonizantes acontecimientos que condujeron a su crucifixión. Sin embargo, es posible que Gibson haya comenzado a percibir que el retrato completo de Cristo, la esencia de su mensaje, era mucho más expansivo y transformador que simplemente su muerte en la cruz. Esta revelación, si se acepta, abre una pregunta aún más intrigante y potencialmente revolucionaria:
podría entenderse la crucifixión de Jesús no solo como un evento histórico discreto confinado a un tiempo y lugar específicos, sino también como un símbolo profundo de los procesos transformadores inherentes a todos y cada uno de nosotros? Carl Jung, el renombrado psiquiatra suizo y fundador de la psicología analítica, postuló que Jesús representa un potente arquetipo psicológico, un símbolo universal que encarna el arduo pero en última instancia liberador proceso de transformación interior. Según esta perspectiva junguiana, la crucifixión trasciende su interpretación literal como un evento físico, representa simbólicamente la muerte metafórica del ego, la destrucción deliberada de la ilusión, la destrucción de las creencias limitantes y el desapego consciente de los apegos fugaces del mundo material. Esta muerte simbólica es un prerequisito necesario que permite que el yo auténtico y divino renazca, se purifique y se alinee con su verdadero potencial. Esta interpretación ofrece una explicación convincente de por qué tantas tradiciones espirituales diversas en todas las culturas y a lo largo de la historia hablan de la necesidad fundamental de morir a uno mismo, trascender las limitaciones del ego y abrazar un estado superior de conciencia. Si esta interpretación simbólica de la crucifixión es cierta, entonces la posterior resurrección de Jesús representa el glorioso despertar del alma, su realización de su verdadera naturaleza divina y su reunión con la fuente de toda la creación. Visto a través de esta lente iluminada, el mensaje de Cristo se vuelve exponencialmente más poderoso y relevante para la existencia contemporánea. No vino únicamente para ser adorado como un Salvador distante e inalcanzable, sino más bien para enseñar y empoderar activamente a la humanidad para que libere su propia divinidad inherente y se convierta en co-creadores y agentes de cambio positivo en el mundo. Sin embargo, si este concepto radicalmente empoderador representa la verdadera esencia de las enseñanzas de Jesús, ¿por qué este mensaje potencialmente transformador de vidas nunca ha sido ampliamente divulgado o adoptado por las principales instituciones religiosas? La respuesta puede estar en la naturaleza inherentemente subversiva de esta verdad, su capacidad para empoderar al individuo más allá de las limitaciones del control institucional. Si cada ser humano reconociera y abrazara su capacidad innata para acceder directamente a la fuente divina, sin la necesidad percibida de instituciones intermediarias y sus autodesignados guardianes, la influencia y autoridad omnipresentes de la religión estructurada inevitablemente disminuirían, poniendo potencialmente en peligro su dinámica de poder y sus recursos financieros establecidos. Esta intrincada cadena de razonamiento nos lleva a una pregunta final y fundamental: ¿la historia completa y no adulterada de Jesús todavía está envuelta en capas de narrativas cuidadosamente construidas y omisiones deliberadas, y estamos simplemente arañando la superficie de las profundas verdades que se revelaron hace más de 2 milenios? Innumerables preguntas siguen sin respuesta, lo que invita a una mayor exploración, una investigación rigurosa y la voluntad de desafiar las narrativas establecidas. Sin embargo, una cosa sigue siendo irrevocablemente cierta: la búsqueda incesante de la verdad, de una comprensión más profunda y de una conexión espiritual auténtica no puede ser suprimida ni interrumpida. La espiritualidad, en esencia, es un viaje intensamente personal, y cada individuo debe trazar sin miedo su propio rumbo único, guiado por la intuición, el discernimiento y un compromiso inquebrantable para descubrir lo que realmente resuena en lo más profundo de su corazón. Al sumergirse en estudios independientes, análisis críticos y tal vez incluso experiencias espirituales personales, Mel Gibson puede haber llegado a comprender que el mensaje de Jesús es mucho más amplio, más matizado y más radicalmente empoderador que lo que normalmente se enseña dentro de los confines de las iglesias tradicionales y las doctrinas religiosas establecidas. Si Cristo es verdaderamente un estado de conciencia, un potencial que reside dentro de cada individuo, en lugar de simplemente una figura histórica que debe ser reverenciada desde lejos, transforma fundamentalmente todo lo que creíamos saber sobre la fe, la espiritualidad y nuestro propio potencial inherente. Y tal vez esta misma revelación, este potencial de autoempoderamiento radical, sea precisamente lo que consciente o inconscientemente ha sido suprimido, escondido de nosotros y deliberadamente oscurecido a lo largo de los siglos. Si esta exploración de perspectivas alternativas ha despertado tu curiosidad, ha encendido tu fuego intelectual o ha agitado algo dentro de tu alma, entonces sin duda estás en el camino correcto, el camino del pensamiento independiente y la exploración espiritual. La verdad, en su forma más pura, acoge con agrado el cuestionamiento, fomenta el escrutinio y prospera en el terreno fértil de la curiosidad intelectual. Al contrario, se vuelve más fuerte, más resiliente y más esclarecedor con cada nuevo descubrimiento, con cada desafío reflexivo a las normas establecidas. Precisamente por eso, si estás motivado a seguir explorando los misterios ocultos que rodean a Jesucristo, la naturaleza de la espiritualidad y el potencial de empoderamiento individual, te invito a suscribirte a este canal.
Aquí nos atrevemos a aventurarnos más allá de las enseñanzas tradicionales, a desafiar los dogmas aceptados y a buscar sin miedo respuestas a las preguntas que pocos están dispuestos a plantear. Y recuerde, la versión oficial de la historia rara vez es la verdad completa y sin adornos. Siempre hay historias no contadas, agendas ocultas y perspectivas reprimidas esperando a salir a la luz. Si finalmente se revelara a la humanidad la totalidad del conocimiento que rodea a Jesús, su vida, sus enseñanzas y su legado perdurable, ¿qué profundas implicaciones tendría para nuestra comprensión colectiva de nosotros mismos, nuestro propósito y nuestro lugar en el vasto universo? Más importante aún, ¿estamos nosotros, como sociedad, como civilización, realmente preparados para enfrentar esta verdad que podría cambiar paradigmas? La narrativa de Cristo, la historia de su vida, su muerte y su resurrección, puede ser mucho más grandiosa, mucho más compleja y mucho más transformadora de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar actualmente. Y si Mel Gibson, a través de su viaje personal, realmente ha tropezado con respuestas profundas y potencialmente revolucionarias, tal vez sea hora de que cada uno de nosotros se embarque en su propia búsqueda, desafíe los supuestos que hemos heredado, cuestione las narrativas que nos han enseñado y busque la verdad por nosotros mismos. Si se siente atraído por continuar explorando estas verdades ocultas, para profundizar en los misterios que nos rodean, le invito a suscribirse a este canal y habilitar las notificaciones, asegurándose de no perderse ninguna exploración futura. Por favor, deje sus comentarios a continuación y comparta sus propios pensamientos y opiniones sobre estas teorías y perspectivas alternativas. ¿Qué secretos profundos crees que podrían estar ocultos sobre Jesús, su vida, sus enseñanzas y su legado perdurable? Continuemos esta conversación crucial, fomentando una comunidad de investigación de mente abierta y auténtica exploración espiritual.